bueno, finalmente y como última exposición, quiero presentar a Mijael Müller. Él nos va a comentar sobre buenas prácticas para la creación del canal online y la importancia de la experiencia. Para quienes no conocen a Mijael, él es Senior UI Designer y co-creador del equipo de User Experience en ImageTech. Es consultor de Design Thinking y facilitador de charlas y talleres de diseño de experiencia de usuario, metodologías para la innovación y comercio electrónico. Así que adelante, Mijael. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias Fabricia, gracias a los panelistas, siempre es súper bueno escucharlos y enterarse de las cosas nuevas que hay. Y normalmente me la dejan bastante fácil cuando me ha tocado hablar último, porque yo les voy a hablar un poco de la experiencia de usuario, un poco de todo este tema que es un poquito más abstracto, pero que no deja de ser importante. Entonces, normalmente los participantes que siempre, los panelistas en diferentes eventos siempre hablan de la experiencia que tiene la gente o que debe tener en un portal o en un sitio web, en un sitio de e-commerce. Y eso me da una pauta muy interesante para poder apuntalar los temas de los que quiero siempre hablar. Bueno, como debíamos haberlo comentado al principio del evento, para que hagan un poquito de bulla, siempre tenemos un hashtag oficial, pero bueno, no se preocupen por eso ahorita, es Cyber Day Ecuador, y bueno, ahí les dejo mis redes. Y bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, y yo les voy a empezar contando una experiencia que tuvimos hace varios meses. De hecho fue hace prácticamente un año. Fuimos a visitar un cliente para un proyecto de e-commerce. Esto es una historia de la vida real. Y durante la conversación nos contaba de una compra reciente que había hecho en un sitio de e-commerce local aquí en Ecuador. Y nos decía textualmente, ¿no? Al final de la compra, cuando ya había pagado, me entero de que el producto se iba a demorar 5 días en llegarme y lo necesitaba pronto. De haber sabido, no lo pedía, los quería matar. Esas fueron literalmente sus palabras. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, probablemente esto les debe haber pasado alguna vez, ¿no? Pero ¿qué clase de experiencia creen que tuvo esa persona? ¿Y qué clase de experiencia pueden haber tenido otras personas en situaciones similares? Bueno, la realidad es que debe haber sido una experiencia bastante amarga, y estoy seguro que muchas veces comprando, no solo aquí, sino afuera, hemos tenido diferentes tipos de experiencias y formas de recibir el servicio que nos está dando, en este caso, una plataforma de e-commerce. Entonces, como les comentaba al inicio, yo no les voy a hablar de todos estos temas que son increíblemente importantes y que hacen que un comercio, o un comercio en general y un comercio electrónico también particularmente, sean exitosos, ¿no? Tenemos plataforma, catálogo, promociones, etcétera. Yo quiero enfocarme un poquito más en esa parte abstracta de entender por qué es tan importante la experiencia de usuario. Y para eso siempre es interesante empezar desde la definición, empezar desde qué compone esta expresión, en este caso experiencia de usuario. Y aquí, por más obvio que parezca, estamos hablando de el usuario y lo que ese usuario siente. Entonces, esa experiencia se puede ver reflejada en una experiencia espectacular de quiero volver a comprar, tengan todo mi dinero, o una experiencia de los odio, los quiero matar. Entonces, de esto se trata, ¿no? Entonces, la experiencia o la emoción que sintió esta persona de la historia que les conté al inicio debe haber sido bastante desagradable, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con este ejemplo que me encanta ponerlo en mis talleres y en mis charlas, pues la persona que ve un anuncio como este también debe haber sentido una frustración enorme. Y a eso es a lo que quiero llegar. Lo que nosotros percibimos de una marca, de una interfaz, del contacto que nosotros tenemos con algún producto o servicio, se traduce en emociones. Entonces, por eso, justamente ese es el concepto en el que quiero aterrizarlos. UX tiene que ver con emociones, y suena sumamente lógico, es mucho sentido común el que hay detrás de todo esto, pero es importantísimo entenderlo, porque esto nos va a ayudar a cimentar todas las buenas prácticas que nosotros debemos tener sobre nuestros diferentes servicios, productos, ya sean portales, apps o lo que sea. Y viendo un poco la definición, siempre partamos desde la parte teórica. El UX o User Experience engloba todos los aspectos de la interacción del usuario final con tu empresa, tus servicios o tus productos. Esto ya lo dice Don Norman, que es el gurú de estos temas. Hace mucho tiempo, hace algún tiempo ya, incluso la agencia Walker había predicho que en el 2020 la experiencia sobrepasará el producto y al precio como diferenciador clave. 2020, ya estamos en 2021.
Entonces, entendamos que esto se volvió cada vez más relevante y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando les voy a hablar de algunas tendencias interesantes que están, no solamente ya están ahorita, son actuales, sino que son tendencias que no van a desaparecer. Otro punto importante, y también lo mencionó Carlos, cuando estamos hablando de tener un sitio de e-commerce en este caso, bien cimentado, bien producido, tenemos que tomar en cuenta que Google también eh, 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 toma en cuenta, valga la redundancia, criterios de la experiencia que nosotros estamos dando. Ellos constantemente están modificando su algoritmo para que la experiencia sea cada vez más relevante, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y es importante porque porque el ser humano es emocional. Y esto puede sonar un poco lírico, un poco como, bueno, ¿de qué me estás hablando, Mijael? Bueno, tenemos que entenderlo de esa forma porque nosotros tomamos decisiones basadas en emociones y sentimientos. Y esto no es magia, esto es biología. Y esos sentimientos se traducen cuando nosotros tenemos alguna interacción con algún servicio, producto, app o lo que sea, se traducen, por ejemplo, en seguridad, en confianza, desconfianza o cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Entonces, si tus usuarios no confían en tu sitio web, por ejemplo, o se sienten confundidos, es probable que lo abandonen rápidamente. Sin embargo, obviamente lo contrario, ¿no? Si tú generas una sensación de confianza y de gran experiencia, lo lógico es que ellos vuelvan a estar contigo en el futuro. Y dejemos a un lado estos conceptos. Espero haber sido claro. Creo que al final tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Los invito a que se animen a escribirnos. Hablemos un poquito de tendencias. Y muchos de los que les voy a mostrar seguramente ya lo han visto. Probablemente no les voy a contar muchas cosas nuevas, pero quisiera contarles el por qué son tan importantes. Eso creo que es lo clave en este caso. Tendencia interesante número 1. Yo he elegido algunas, en realidad hay bastantes más, pero me he querido enfocar en estas que les voy a mencionar. Y la primera es la omnicanalidad. Venimos hablando de omnicanalidad desde el e-commerce day, si no me equivoco, desde hace 4 años. Lo recuerdo porque yo estaba ahí. Pero esto de aquí, por más de que es una tendencia que parecía, las tendencias normalmente tienden a desaparecer cuando no tienen acogida dentro de un grupo de usuarios. Pero esto de aquí se ha vuelto cada vez más relevante y en el caso particular del e-commerce, hoy en día es absolutamente, absolutamente relevante, ¿no? Porque hoy en día esta forma de hacer negocios, esta forma de presentarte ante un usuario, ante un cliente, te permite recopilar datos de una forma impresionante y ya sabemos que muy pronto, si no es que ya se está dando como algo real, tiene que ver con el hecho de que los datos van a ser absolutamente importantes para la toma de decisiones y para el éxito y para la diferenciación incluso de un comercio a otro, ¿no? Entonces, la omnicanalidad, el hecho de poder captar a tu usuario con una experiencia homogénea en todos tus canales, te va a permitir obtener esos datos de una manera no solo eficiente, sino que te va a permitir popular esa base de datos de información. Las compras por voz, esto sí es interesante. Esto yo creo que aquí no se está dando tanto, pero sí es algo que lo están tomando muy en cuenta negocios en otros lados donde especialmente Google y Amazon están impulsando bastante esta tendencia porque los dispositivos de IoT, del Internet de las Cosas, como, bueno, no necesariamente como Internet de las Cosas, pero Siri, por ejemplo, o Alexa, o el mismo ¿cómo se llama? Lo que tiene Google para captar la voz y generar algún resultado por una consulta que nosotros hacemos, se ha vuelto, de hecho, ya muchísimo más relevante cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con compras. Entonces, pongámosle mucha atención a esta tendencia. Y otra que yo le he querido agrupar, estas últimas 3 las he querido agrupar en un solo bloque, porque también se ha vuelto muy relevante, especialmente en los últimos años, ¿no? El tema de los productos verdes, la responsabilidad corporativa, los valores de marca, productos y marcas sostenibles, ¿no? que también piensen en el medio ambiente, el activismo y las marcas con propósito han tomado mucha fuerza y si bien es cierto, esto a veces es muy delicado tratarlo, ya habremos visto casos muy buenos y casos muy desastrosos. A pesar de que es muy delicado, es algo en lo que no debemos perder el foco, ¿no? Esto también vino para quedarse.
Otro tema también importante son los marketplaces. Aquí hay una oportunidad muy grande para los pequeños negocios, para los negocios que por ahora o quisieran empezar a vender en línea y no tienen su propia plataforma o no están en la capacidad de tener una plataforma al inicio. Los marketplaces sí brindan una interesante opción para subirse en el tren de las compras en línea en portales que ya tienen una trayectoria y tienen mucha fuerza para hacer marketing. Esta tendencia también es bastante interesante. Las compras en redes sociales, esto por supuesto que ya se está dando. Vemos muchísima gente que precisamente al no tener o no necesitar inicialmente un sitio web para vender, un e-commerce formal, lo están haciendo por redes sociales con muchísimo éxito. No hay que despreciar este tipo de forma de hacer comercio. Y ahí me parece muy interesante lo que nos contaba Arturo con este producto que tienen, que es Link to Pay. Esto le permite a muchos comercios muy chiquititos, incluso a gente que está empezando, que está vendiendo ya, tener una opción de pago en línea versátil y segura, ¿no? Para escapar un poco del clásico, el depósito o el pago contra entrega, irse formalizando un poco más. Y bueno, esto aparte las empresas lo están entendiendo, ¿no? Más allá de las personas que individualmente venden en línea en redes sociales, las empresas también lo están entendiendo y adaptando sus canales también para hacer esto de una forma un poquito más homogénea. Y este que es el tema más complejo, pero esto está llegando con una fuerza impresionante y les digo, esto, el futuro lo puse entre comillas porque en realidad es algo que ya se está dando. Todo lo que tiene que ver con las soluciones de inteligencia artificial, Big Data, esto es lo que va a formar el futuro del comercio y el futuro de muchos negocios en general, ¿no? Entendiendo estas soluciones en 3 puntos claves. La automatización de procesos, que es el más simple, donde simplemente automatizamos ciertas cosas, ciertos temas de información que vamos recibiendo, que vamos obteniendo, bases de datos, etc. Es la capa más básica y es la que es más fácil de implementar. Luego tenemos la capacidad de análisis de datos, que es el segundo punto, que ya se hace un poco más compleja. En este punto ya tenemos no solamente recopilación de datos y automatización, aquí ya tenemos a la inteligencia artificial prediciendo cosas, diciéndonos un poco qué es lo que debemos hacer, cómo podemos actuar, hacia dónde podemos ir y obviamente automatizando, ¿no? Y la última capa, que es la menos madura de todas, pero es hacia donde indudablemente va la industria y muchas industrias, es la parte del engagement, del cognitive engagement, que es donde esta inteligencia artificial, estos sistemas que se incorporan a nuestro negocio, ya generan conversaciones de una manera autónoma con los usuarios. Entonces es una capa un poquito más fuerte, un poquito más compleja, pero sin duda es algo que viene con muchísima fuerza. Les quise mostrar solamente estas, hay algunas más, yo sé que estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa con esto o con la otra? Lo que quería mostrarles y la relevancia de esto es qué es lo que nos dicen estas tendencias. ¿Qué se pueden imaginar que nos dijeron la mayoría de estas tendencias? Y es muy fácil resumirlo. O sea, la mayoría se orienta a ofrecer una mejor y más relevante experiencia para los usuarios. Y creo que esa es la clave, ¿no? Cuando estamos pensando en omnicanalidad, ¿qué significa eso? Ofrecer una mejor experiencia a lo largo de todos los puntos de contacto de una organización con el usuario, que esa persona se sienta cómoda comprando aquí, haciendo una compra en el celular, recogiendo en la tienda, viendo el kiosco y que su experiencia sea homogénea, ¿no? Entonces, de eso debemos tenerlo muy claro. Y esto va más allá de la usabilidad de la plataforma, ¿no? Estamos hablando ya de conectar con los usuarios, estamos hablando de causas, estamos hablando de propósitos, estamos hablando de todo esto, de todos estos productos sostenibles y son relevantes y esta experiencia es relevante porque somos emocionales. Y aquí quiero cerrar el punto y darle como la vuelta a todo este tema para que ustedes entiendan la importancia de todas las acciones que nosotros tomamos sobre nuestros portales, sobre nuestros servicios, en función de esa experiencia. ¿Por qué? Porque el ser humano reacciona a lo emocional, es como nos conectamos con las personas. Y aquí, bueno, como dato interesante, aquí hay un sitio que ha recopilado a manera de puntos las experiencias que fomentan, que hacen los diferentes comercios.
y lo han puesto en un sitio web con bastante prolijidad. Yo los invito a verlo. Es baymark.com, tiene un benchmark súper interesante de todos estos negocios, que la mayoría son conocidos, ¿no? Me voy a ir un poquito rápido, vamos a hablar un poco de las buenas prácticas, ya para decirles, bueno, en la práctica, qué es lo que podemos hacer desde al nivel de nuestra plataforma. Empezando primero siempre por decirle, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas? Son lineamientos y sugerencias que han dado buenos resultados previamente, y qué es lo que no son reglas fijas o absolutas para todos los casos. Por eso hablamos de buenas prácticas y no de mejores prácticas, porque lo de mejor es un poco abstracto, no a todos nos calza bien lo que lo calza al de al lado. Y aquí lo primero que tenemos que hablar, y casi que ya no debería mencionarlo, pero es increíble cómo todavía podemos ver que no se toma tanto en cuenta, es obviamente la adaptación a móviles o la experiencia móvil directa, ¿no? Cuando tenemos una aplicación directa que reemplaza a nuestro sitio web. Y aquí sí es importantísimo entenderlo, porque es más relevante, porque ya la gente accede más por móvil y que por un desktop. Y ni siquiera necesito mostrarles las estadísticas, porque cualquier googleada al respecto se van a dar cuenta de que ya esa línea se cruzó. Y acá hay incluso un tema bien interesante, que es, yéndose un poquito más allá, ¿no? Hay una forma de hacer esto, que es el Independent Hardware Approach, que es una especie de omnicanalidad, pero súper en serio, que es que tú empiezas tu viaje dentro de un proceso para contratar un servicio. Por ejemplo, en este caso en Lyft, lo empiezas en Google con voz y lo puedes continuar en el app. Entonces, ni siquiera estás usando Google, no es de Lyft y Lyft no es de Google, entonces estás usando dos sistemas completamente diferentes, pero que se interconectan de una forma muy interesante, lo que hace una experiencia totalmente homogénea. Bueno, de ahí también tenemos lo que es súper clave, que es la velocidad de carga. Pongámosle mucha atención a esto, y estadísticas interesantes al respecto de lo relevante que es tener un sitio que cargue muy, muy rápidamente. Tenemos lo que es el call to action, esta llamada de acción, que es lo que nosotros queremos que nuestro usuario haga dentro de nuestro sitio, o sea, una compra, un lead, un registro. Esto también tiene que ser sumamente claro. Un buen buscador. Sabemos que tener las categorías bien armadas y todo el árbol perfectamente estructurado es muy importante, pero también es muy importante entender que la gente, cuando quiere comprar algo, lo más probable es que vaya al buscador. De hecho, hay bastante estadística al respecto. Entonces, un buscador muy potente también nos ayuda a brindar esa experiencia relevante dentro de un portal. La navegación, como les decía. Y en esto me quiero detener un segundo, porque si algo quisiera que se lleven de esto es la parte de la descripción del producto, y específicamente la parte de la fotografía. Y no solamente tener una fotografía muy buena ayuda a la venta del producto, sino también tener la capacidad de mostrar ese producto en un contexto. Esto es interesante, ¿por qué? Porque yo no tengo la posibilidad de agarrar este producto, ni de tenerlo en mi mano, ni de darme cuenta si mi celular cabe, si, por ejemplo, en este caso particular que estoy mostrando, que si le entran las llaves, o cuántas monedas entran, o si le entra la tarjeta, o si me entra en el bolsillo. Entonces, mostrar el producto dentro de su contexto nos ayuda a dar confianza de lo que vamos a comprar. Y en este caso particular, que me parece súper interesante, esta mochila, que uno puede imaginarse que es pequeña o quizás es muy grande, no lo sé, no, por como lo veo no lo puedo discernir, por más de que las medidas estén en alguna parte. Pero si yo este producto lo veo en el contexto, digo, ok, esto sí me va, es suficiente. Y podemos ir también más allá con vistas 360, esta es real, esta es de la Nikon. Y si ya nos queremos ver muy, muy, muy serios en este tema, bueno, yo les dejo esto como ejemplo, que es lo que hace Tesla para vender sus vehículos en línea. Claro, ellos, sí, estamos hablando de una empresa que tiene recursos prácticamente limitados, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podemos soñar en tener algo así también para nuestros propios comercios, ¿no? Vender de una forma muy visual, y que el usuario tenga mucha confianza de lo que va a comprar. También tenemos la realidad aumentada, que es lo que les decía, que va a tener mucha relevancia, y poder tener una vista, una prevista del producto
va a darnos más confianza acerca de lo que vamos a comprar. Y acuérdense, confianza es una emoción, es un sentimiento, recuerden. Aquí también este ejemplo súper bueno de los Converse, ¿no? Todo esto te genera más confianza para poder comprar y para poder tomar una decisión. También el checkout, la parte ya del proceso final de compra, que sea muy limpio, que sea lo más corto, lo más optimizado posible para que no tengamos problemas y no hayan y tengamos la menor cantidad de fallas posibles durante el proceso. Y temas de SEO, aquí no me quisiera detener mucho, pero sí quisiera decirles lo importante que es esto y lo importante que es al menos pensar en estos puntos claves que yo lo he visto y se les voy a dar un par de ejemplos ahorita de empresas que no lo toman en cuenta y por ende Google no los va a poder indexar de la manera óptima. Y me refiero particularmente, por ejemplo, al uso del title, del título de la página. Entonces aquí se pueden dar cuenta que qué título es puede sonar más relevante en una búsqueda que otro. Entonces, como les digo, bueno, esto es súper importante. Pónganle mucha atención a esto. Y por último, la parte de garantías y políticas de devolución, todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente que nosotros debemos darle a un usuario. Esto también es súper relevante y que es lo que nos va a dar una vez más confianza de que si pasa algo, yo sé que puedo regresar al artículo, yo sé que puedo llamar a este número, yo sé que tengo este chat, sé que hay alguien detrás que me va a responder por lo que estoy comprando, que no lo puedo ver, que simplemente te estoy dando mi dinero y no estoy seguro de que lo que va a pasar después si es que es un negocio que no conozco. Entonces, esto es parte de entregar esa confianza. Y para cerrar, quería dejarles con esta cita que me pareció súper interesante de una entrevista a una persona que todos aquí en este negocio conocemos. Durante la entrevista él decía, ¿no?, que muy frecuentemente le preguntaban qué es lo que va a cambiar en 10 años. Y es una pregunta interesante, pero casi nunca le preguntaban qué es lo que no va a cambiar en 10 años. Esta persona obviamente es Jeff Bezos. Entonces, él argumentaba esto en función de decir, bueno, si algo no va a cambiar en 10 años, yo puedo hacer negocios sobre eso, puedo establecer una estructura y establecer inversión sobre eso. Y eso que no va a cambiar en 10 años es el hecho de que los usuarios no van a querer cambiar, no van a pedir, siempre van a pedir precios bajos y entregas rápidas y una gran selección de productos. Esto no va a cambiar. Esto no va a haber un momento en la historia en que a Jeff Bezos le digan, está muy chévere tu Amazon, pero me gustaría que cobres más por los productos. Entonces, como eso no va a pasar, tú puedes invertir en optimizar ese tipo de cosas, ¿no? Y algo que yo quería complementarlo es que la gente, más allá de eso, no va a dejar de exigir una buena experiencia. Entonces, eso es súper importante tomarlo en cuenta. Y en función de todo eso que les he dicho, ya para cerrar y agradecerles por el tiempo, creo que ya me pasé bastante, es que nosotros en ImageTech, somos partners de Vitex y de Paymentes, bueno, hemos juntado toda nuestra experiencia de años en toda la creación de comercios electrónicos y hemos creado una especie de productos empaquetados que queremos presentárselos en el e-commerce day. Ya los hemos ido introduciendo un poco al mercado, un poco como para poner nuestra experiencia al servicio de este ecosistema tan interesante que se está creando hoy en día aquí en el Ecuador. Y con eso les agradezco mucho y estamos ahí atentos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mijael. Súper valiosa la exposición. Creo que nos ha ayudado a comprender de mejor manera todo lo que está detrás del User Experience. Bueno, creo que nos hemos pasado bastante de tiempo. Sí, ya han sido respondidas algunas, pero súper valioso igual. Creo que han sido respondidas ya algunas preguntas internamente, de tal manera que, bueno, a fin de no quitarles más del tiempo, bueno, queremos comentarles antes de terminar que les va a llegar una pequeña encuesta para que nos cuenten cómo estuvo este webinar, qué les pareció. Y bueno, pues finalmente ha sido un placer. Queremos agradecer a los expositores por haberse sumado y de manera especial agradecer a la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónica por respaldarnos para este evento, para permitirnos organizar de manera conjunta entre ICOM, Vitex, Paymentes e ImageTech
este webinar. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, pues que el primer Cyber 2021 Ecuador sea un éxito total para todos. Hasta pronto.